Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. El día de hoy estaré conversando con Naray. Él es un músico chileno que conocí hace unos meses. Tiene su música disponible en YouTube, libre para todos quienes quieran escuchar a Naray. Eh, Está comúnmente subiendo material a internet, así que es cosa de escribir Naray MC y pueden entrar a su canal de YouTube. Hay bastante material musical y de entrevistas a Naray. Así que vamos a esperar un poco que se conecte. Así que los invito a seguirse sumando. Estamos resolviendo algunas cositas técnicas. Ahí se conectó. Vamos a conversar entonces. Hola, Hola, hola. ¿Cómo estás, Naray? ¿qué tal? ¿Bien tú? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Qué bueno, amigo. Ahí está. Oye, un gusto tenerte acá en un live. En mi canal, como te contaba por interno, he conversado con un par de gente del mundo del arte. Un tiempo tuvimos una actriz, también tuvimos un dúo de guitarra clásica. Y ahora estamos otra vez con la música y contigo, pues Naray. Un gusto tenerte acá con tu lenguaje musical, con tu música, con tu opinión, con tu pensamiento también. Y quisiera empezar eh, con tu historia. eh, y preguntarte cómo empezó tu interés en el arte, de qué manera se manifestaba la música en tu infancia, si me puedes contar sobre eso. A ver, bueno, con el arte en general yo aprendí a leer de muy niño en mi casa. Me enseñaron de chico, como a los 4 años ya sabía leer. Entonces siempre estuve metido en el tema de la lectura. Siempre me gustó mucho leer cuentos, distintas historias. Y mi papá era guitarrista, cantor, folclórico. Tipo Tito Fernández, esa onda. Sus Ya, rancheras y todo. Me gustaba tocar Leonardo Fabio, entonces yo siempre me crié con la imagen de mi papá como músico. Y después llegaba ya, a cierta edad, qué sé yo, 12 años, en la clase de música me puse a tocar flauta, por mi cuenta. Y claro, la después, música de la escuela. sí, y después se dio la oportunidad de que de la misma escuela armó una orquesta sinfónica, compró instrumentos y todo. Y a mí me Ah, qué bueno. asignaron un clarinete y fui parte de la orquesta sinfónica y después toqué saxo. Era solista en Aprendiste a una tocar orquesta en la escuela. sinfónica. ¿Mm? Aprendiste a tocar saxo y flauta en la escuela entonces. Flauta, clarinete, flauta aprendí solo, pues que te pasaban el instrumento, tú tenías que aprenderlo solo. Era así, no habían profesores de instrumentos específicos. O sea, como saca Entiendo, el rollo, usted sabe la escala musical, etcétera, ahí está su instrumento, averigua cómo se toca. claro. Y ahí Entonces, después iban y esto, militares por un lado la escuela y por otro lado tu viejo en la casa tocando la guitarra, era de juntarse con amigos a guitarrear o tocaba no, solo en la noche. mi papá me faltó muy joven, cuando yo era muy chico. Entonces yo me crié como con la sombra de que él era músico.
No, Ya. no sé si sombra, no sé si llamarlo sombra, pero es como, me refiero a es como algo que se arrastra pues, en la familia, como una imagen, ¿Y por el un lado de tu símbolo. madre hay alguna influencia artística? Mi mamá, bueno, toda mi familia materna teje muy bonito. Entiendo. Mi mamá escribía también, mi abuela creo que era cantora también, pero nunca la vi cantar. Mi primo es un muy buen productor allá en Coyhaique, un tremendo músico, y también es productor, tiene su estudio. Así que sí, por la familia en general hay varios músicos. Ya, perfecto. Buenísimo. Entonces te creciste en un ambiente artístico con harta música sonando. No, en realidad sonaba lo que escuchaba mi hermana, que era la música de la radio. Ya. Después, en la media ya viene una búsqueda más personal de la música, pues. Me Eso gustaba siempre la música clásica, te quería pero se consultar escuchaba cómo fue evolucionando tu Chactal, música, porque me contabas ¿ah? que partiste tocando en la escuela, con el recuerdo de tu padre, y en qué momento, o sea, cómo fuiste dándote cuenta que la música tenía una importancia para ti. O sea, que era más, que podías crear canciones, que podías componer. ¿Cómo fue En avanzando el esto? momento, en el momento en que era niño, tocaba así como sabía mecánicamente cómo se tocaba, pero hubo un punto en que yo tocaba saxo y tenía que hacer solos. Por ejemplo, tocábamos Antonia de Gondwana y esa canción mata con un solo, le hacíamos orquestal y el solo de saxo iba. Entonces yo me puse a pensar dentro de mí porque nos enseñaban poco, nos enseñaban a leer la música nomás, pero nada de armonía ni nada. Y yo decía, ya, si esta canción está en este tono, entonces yo si toco la escala de esta, en 12 años te estoy hablando, pues, chico, en la casa. Si yo toco, no sé, en esta escala, la escala mayor, debería funcionar, pues. Y me puse a improvisar. Y ahí yo creo que vino como un quiebre en el cual ya te sientes creativo, adquieres la técnica y el conocimiento, y después tú ya expresas cierta cosa con ese conocimiento, pues. Y eso fue un punto de quiebre bonito, bonito, me gustó. Y de ahí para adelante como que cambia la visión de la música, te sientes ya más creativo, pues no estás solo un intérprete, a eso me refiero. Exacto. ¿Y cómo fue evolucionando la música con el paso del tiempo? O sea, pasaste por diferentes estilos musicales. ¿Cómo fue esa evolución en la adolescencia ya en esta etapa? En la adolescencia yo dejé la música después, toqué 12 13 años, toqué mucho, y después me cambié de ciudad y no había nada. Y dejé la música y después como en tercero medio empezamos con la onda de las bandas de rock. Escuchábamos todos rock, todos metal, punk en esos años, pues, en el liceo. Y se nos ocurrió armar una banda, un amigo se compró una batería, yo nos faltaba que tenía la guitarra y yo tocaba batería. Y ¿Tocabas empezamos a hacer batería? música. Sí, batería, empecé tocando con los chicos. Y O sea, partiste después, tocando instrumento también. sí, sí, toqué batería y después, es el clásico que uno en la escuela igual hacía con las manos y uno más o menos tenía cierta noción de cómo más o menos sería, pues. Sí, 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 Uno se como imagina igual, pues. Si es la un batería sentido en el día a musical día. también. Y después con el tiempo la banda empezamos a tocar, empezamos a telonear a bandas por lo menos de la onda así bien connotada, se puede decir. Y, y yo me puse a tocar guitarra para componer, pasé a tocar guitarra eléctrica. ¿Y ese tiempo en esa banda tocaban cover o componían canciones? Primero cuando yo tocaba batería tocábamos covers, después cuando yo toqué ¿De qué guitarra, grupo? de Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Ya. rock de barco, tocamos blues también, esa onda. ¿Tú cantabas también? Si tocaba batería y cantaba, y después pasé a tocar la guitarra y cantar. Vale. Y ahí estuve harto tiempo y después como que me aislé y me puse a tocar solo en la casa con la guitarra a cantar. Me sé las canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez, de todo eso, Ah, en pero esta como más etapa, con... ahí como que después del rock pasaste a un tema más folclórico, se podría decir. Sí, es que más trova en general porque estás solo en tu casa con tu guitarra acústica, o sea, es lo que te sale, pues. Después empecé a escuchar a Spinetta también llegué, Charly García, su primer inicio con Sui Generis, esas canciones como bonitas, que se pueden cantar con guitarra. Y después vino un periodo de rock progresivo, pero así como setentero.
igual me gusta hacerlo harto. ¿Y ahí tocabas con otra banda? ¿Ah? ¿Tocabas con otra banda ahí o con la No, misma? ahí esas son integraciones solo, donde yo grabo acá en la casa. Ya, perfecto. Entonces, Sí, partiste, te fuiste en el rock y después fuiste experimentando más con la guitarra en el cuento de la trova. Porque la guitarra ya la manejabas de antes, me imagino. no, yo empecé a tocar guitarra a los 17 años. Ah, más grande. Sí, pero me puse a tocar 2 años, pero como malo la cabeza, así como todos los días, toda la noche, fueron como los años sabáticos que me tomé. Tampoco tan sabático, o sea, estaba en la casa, comía y era como, vivía como un ermitaño ahí encerrado. ¿Y cómo aprendías? Ah, porque pienso Solo, que de qué estamos hablando 17 años, ¿en qué año sería eso? Más o menos. 17 años en el 2007. Claro, no había tanto material quizás en YouTube como hoy día que hay mucho tutorial de instrumento y todas esas cosas. O sea, funcionaba todo más a oreja quizás, viendo, imitando, en la Yo, intuición. yo había aprendido ¿cómo se llama? Que me había aprendido las escalas musicales y a moverlas en la escala cromática. Eso había aprendido en la escuela. Nada de Ya. acordes ni nada. Y después, qué sé yo, el típico de estos que vendían en los kioscos, cómo tocar la guitarra Sí, sí. y sale el acorde y cosas, y ahí con eso, en ese momento. Y solo encerrado, tocando la guitarra y aprendiendo solo, imaginándome cómo se toca. No tengo mucha formación en términos de posiciones y cosas, ¿no? Yo toco la guitarra como la toco nomás. ¿Y componías también De en ese hecho, por ejemplo, tiempo, con el dedo con en esos muñeca, años sabáticos que comentáis? sí, po, sí, sí, canciones más acústicas. ¿Y de qué Y tenía hablaban? harta, no sé, de cosas que sentía en el momento, algunas de amor, otras de desamor, otras reflexiones más profundas, canciones religiosas, Ya, eh, de todo, de todo, de todo. Que sentía algo muy intensamente y sale, po, perfecto. muchas Interesante. cosas. Y bueno, has nombrado algunos referentes, Spinetta, Violeta Parra, el rock pesado, también Black Sabbath, Zeppelin. O sea, este cruce, no sé qué piensas tú, entre escuchar música latinoamericana como la de Spinetta o Violeta Parra, a escuchar música estadounidense Anglo. o universal. Este cruce se da bastante, ¿no? Sí, es que igual existen mixturas. Por ejemplo, yo lo que descubrí escuchando rock argentino y rock chileno antiguo igual, pero hay menos. Pero hay harto rock argentino y que existe no sé, por el hermano gemelo latinoamericano de todas las bandas buenas y grandes de los anglos, po. Claro. Hay muy buenos exponentes. Lo que pasa es que tenéis que buscar un poquito más, hurgar un poquito más. Y hay mixturas también por los jaivas que mezclan ya lo que es música autóctona, folclórica con rock progresivo. Se cruzan en algún momento, po, porque igual las dos nacen de algo. ¿Cuál de todos Dime. estos artistas puede ser, consideras como tu influencia? O si puedes nombrar varios que tú digas, sabes que este músico o esta banda me influenció bastante en lo que compongo, en lo que toco, como pienso la música. Violeta Parra puede ser en lo folclórico, me gusta mucho la Violeta, sobre todo los cantos campesinos, que al final no son temas de ella, son temas que ella interpreta. La etapa de recopilación. Eh, exacto, sí, muy bonita la música del campo. Mucha música religiosa también, era muy católico en ese entonces. Violeta misma era muy católica. Eh, Violeta por un lado, no sé, en el rock progresivo me gusta una banda argentina que se llama La Máquina de Hacer Pájaros, que es de Ah, Charly García. wow. Sí, Charlie esa. también. Sí, es que eso me gusta de Charlie, me gusta La Máquina de Hacer Pájaros, Cerú Girán también, que es una muy buena banda que tiene. Sí, la más antigua. Los solistas también me gusta Spinetta también en su etapa cuando era como los Beatles al principio en Almendra, después tuvo una banda como Deep Purple que se llama Pescado Rabioso. Después tuvo una banda de rock progresivo mezclado con jazz, una cuestión súper rara que se llama Invisible. Y después los solistas también algunas cosas me gustan de Spinetta. Eh,
En el rock pesado me gusta mucho Sabbath, sí, Sabbath. Y una banda súper desconocida, pero es como Sabbath, que se llama Pentagram. También que es setentera, son estadounidenses. Sí, 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 sí. Igual escuché algo de rock y tocaba cuando más chico. Oye, hablaste de Violeta Parra, este, AK Trio también me gusta mucho. Acaseca de Quintero. Quintero, sí. Un Este, genio el Quintero. hablaste de Violeta Parra, un poco de ella, de su etapa de recopilación. ¿Qué opinión tienes de Violeta Parra? O sea, yo sé que es tu influencia y todo, pero de su trayectoria, su trabajo, contabas que ella tuvo un periodo o que era muy católica, muy creyente. Eh, ¿Qué opinas de Violeta, de ella como artista ahora mirando para atrás, la historia? Yo la encuentro una muy buena artista en todo orden de cosas. Era una persona muy expresiva. eh, Era una persona acorde a sus tiempos también, pero igual revolucionaria dentro de todo. Se compró el cuento comunista, lamentablemente, y por esa razón mucha de nuestra música también es reconocida como comunista, que fue un error de ella, porque el Violeta no era una persona letrada, no era una persona que te pudiera hablar de economía o de política, como quizá no es que uno sea letrado, pero uno sí se da el tiempo de estudiarlo bien, de poder explicarlo, entenderlo, comprenderlo, asimilarlo y finalmente proponerlo también, ¿cachai? Hay más información, también son otros años. Pero eso sí, una buena madre de la música chilena con sus aciertos y con sus errores. Vale. Y su vertiente creyente, ¿qué opinión te merece? Su interpretación. Ella nombra a Dios en varias canciones. Eh, Sí, es que Violeta igual está, bueno, ella era católica apostólica romana, ya, esa es la doctrina, pero igual se ven ciertas cosas que ella pensaba aparte de eso. No creo que haya sido una persona que haya estado muy apegada a lo eclesiástico propiamente tal. Lo dudo. Eh, pero era creyente nomás, po. un Tiene aspecto canciones al Papa, mucho más incluso. ligado a lo espiritual, quizás. Sí, porque por ejemplo ella habla de reencarnación también, en el ring del angelito. Claro, Y eso no es doctrina católica. Entonces se nota que ella tenía su propia visión de lo que es la religión católica. Y también claro. su interpretación de lo que es la religión en la práctica, que sé yo, el comunismo en este caso. El paraíso en la tierra, siendo que el paraíso no existe dentro del catolicismo en la tierra, pues, para eso existe el cielo. ¿Tú crees que ella interpretaba, o sea, que era una comunista a la chilena, como yo escuchaba ese término, no sé si lo has escuchado tú, y que hay como un comunismo como, con muchas contradicciones entre medio, un comunismo creyente en Dios, pero con una interpretación, como dices tú, del mismo catolicismo es bastante especial. ¿La ves como hacía ella? Sí, sí, ella estaba entre medios, sí, pues. Era una vertiente también del pensamiento católico, entre comillas. Vale. Después se consolidó la teoría de la liberación y todas esas cosas Claro, que en estaba realidad pensando en esto justamente, es como un pre-teoría de la liberación, claro. o teología de la liberación. Sí, y hay que pensar que el comunismo tenía mucha llegada en lo que eran los sectores populares, entonces era normal que ella esté familiarizada y que se siente identificada también con eso. Es normal para el tiempo histórico. Eso era Vale, lo que se movía entre los obreros, qué sé yo. claro, Porque al final el liberalismo se hacía cargo del problema, entre comillas, de una forma más gradual, más que se iba dando con la economía, qué sé yo. El comunismo venía y te creaba un aparato de propaganda que te decía que te iba a mejorar la vida de todos los trabajadores y esa cosa. Y no había competencia política, no había competencia panfletaria. claro, no había una batalla cultural de ningún tipo. Nunca la hubo. Exacto, La gente empezaba a vivir mejor de a poco y no entendía por qué. claro. O sea, como que se va hacia ese lado la música, porque finalmente esto se traduce también, al menos yo lo pienso en las letras de sus canciones, porque yo me cuesta pensar de que una filosofía política o un pensamiento se traduzca en sonidos.
¿me entiendes? Que te esté entregando un mensaje a través de una melodía o de un instrumento o una armonía que se ha utilizado. Que si lo pensamos bien, Claro, por algún ejemplo, los himnos musicales de países o políticos tienen armonías muy parecidas y son de ideologías o países muy distintos. No sé si me explico. claro. Tratan de Entonces, transmitir lo mismo, po. exacto, exacto. Pero sí se tradujo esta cosa de Violeta en su música. ¿A ti te ha pasado lo mismo? O sea, ¿te ha pasado que tu pensamiento en un momento determinado de tu vida se traduce en tu música, inevitablemente las letras? Eso es, po. Sí, eso es. Siempre ha sido así. Si no, no tiene sentido, po. O sea, ponerte a fabricar algo artificial, por lo menos para mí, no sé, po, hacer un trabajo todo totalmente plástico para conseguir visibilidad o popularidad o dinero, no tiene sentido. Si no es sentir puro, no es arte, Oye, es hablando un del producto. arte, te quería preguntar, pasando como a más a tu opinión, a tu pensamiento, eh, tú, ¿qué significa o qué es el arte para ti? Yo sé que es una pregunta bien difícil, bien amplia, pero me No, gustaría no es difícil. una opinión. No es Bueno, difícil, es un proceso emocional razonado, encapsulado en una estética. Es una energía que emana y que tú la estructuras, simplemente. Y según las capacidades que tú tengas, la habilidad que manejes, la metodología del proceso artístico va a ser de cierta manera. Una escultura, una música, una obra teatral, una pintura. Pero es eso. o sea, como una suerte de racionalización de las emociones, planteas tú. Es claro, una racionalización de las emociones, una estructuración de las emociones. Siempre hay una estructura, siempre hay algo que aprender, siempre hay una metodología. Armonía se busca conjugando un elemento con otro y tiene que ser de esta forma, entonces así se mueve. Siempre hay una estructura que le da forma, es como un canalizador. Exacto. ¿Te ayuda a ti el arte en la vida? O sea, ¿tú pretendes entregar un mensaje a la gente o, o lo haces para ti o las Yo dos a la vez? pretendo, ¿Cómo funciona eso? ex- yo pretendo expresar lo que siento y si eso le resuena a alguien, genial. Ya. Ahora, preguntándote, yo te presenté hoy día un poco antes que te sumara como Naray, y me gustaría saber cuándo empezaste a usar el nombre Naray. Y qué significa, si es que tiene algún significado especial para ti, de dónde viene esta historia del nombre Naray. El- Hace como 3 años Ah, empecé a hace usar poco. el naranjo. Sí, sí. Hay un rollo religioso védico de las escrituras védicas antiguas de la India, donde se explican muchos fenómenos y tiene su propio simbolismo, su propia metafísica, todo un mundo aparte del occidente, que apunta a lo mismo, pero es otra forma totalmente distinta. Y hay una expresión que se usa que se llama Naray Narayan. Y Naray Narayan es Dios es Narayan y Narayan es como el hombre terrenal que apunta hacia Dios. Y Narayan es un concepto que implica la relación de los dos. Una simbiosis entre hombre y Dios. Una relación. Entonces, y Vale. del esquema yo sería Naray, pues el hombre terrenal que está apuntando en algún momento ojalá hacia Dios. Ah, qué interesante, ¿eh? Sí, Entonces eso viene es de los Naray. Vedas. De los Vedas, sí. Qué buena, qué buena, qué buena. No tenía idea, que no sé si habíamos conversado de eso alguna vez. No, nadie me lo había Oye, preguntado, de hecho. ¿no te habían preguntado eso? Yo pensé que te lo habían No, preguntado mucho. no, nunca lo había preguntado. ¿Y antes cómo te presentabas? Antes, es que antes formaba parte de bandas, no era solista. Ah, ya. Antes, cuando saqué un disco solista, así que es como de rock progresivo, pero no sé, tiene rock de los 70, tiene una canción acústica como Pink Floyd, tiene una obra, es un bolero progresivo, tiene un blues, después tiene de todo, es un popurrí de estilo.
Y ahí yo me presentaba con mi nombre, Claro. en Entonces ese Naray es disco. como el Pero nombre, y Naraya sería como Dios. ¿Entendí bien eso? claro, Naray Narayan, sí. O sea, Naraya es como uno de los nombres de Dios. Sí, pues en los Vedas se plantea que Dios tiene infinitos nombres, entonces uno de esos tantos nombres es Narayan, que tiene su significado que en este momento no recuerdo. Pero si tú lo buscas, la etimología de la palabra tiene un significado, es un concepto. Qué interesante. Y empezaste con el tema Naray cuando te empezaste a presentar a ser solista en el mundo Entiendo, yo he escuchado en algunas entrevistas tuyas que no siempre, bueno, has dicho acá también que no eres de la escuela del rap. Sin embargo, utilizas el rap porque consideras que mediante esta música tú puedes entregar un mensaje mucho más extendido, mucho más amplio, porque se dice mucho, entrega mucha info. ¿Cómo fue esta decisión, este acercamiento al rap? Si es que consideras que es rap lo que hace. ¿Cómo me puedes contar un poco de eso? Eh, sí, o sea, nace de precisamente de eso que tú dices, que era poder expresar muchas ideas en una canción, porque no se puede hacer con el rock. En rock tú tiras frases célebres, entre comillas. Pueden ser metafóricas y todo, pero no alcanzas a decir mucho. Y yo lo que quería era explicarme a mí mismo dentro de la escena artística. Para todo el mundo que lo quiera escuchar, aquí estoy yo y por eso pienso lo que pienso y podrán decir que soy facho y todo, pero aquí está, o sea, refútenme, no me califiquen. Eh, y así nace ese intento en el rap. Pero yo siempre escuché rap, nunca me había atrevido a hacerlo, ¿no? No sé, pues, escuchaba Tiro de Gracia de chico y cantaba las canciones al mismo tiempo que sonaba la música, y así, pues, escuché harto rap, pero no tanto como rock. Y después en su momento lo intenté. Un amigo también me decía, pues, ay, que era así el bacán, así como esos mejores amigos que te molestáis todo el rato, que Sí. así el bacán y no podía hacer rap y la cuestión, y hasta que no hagáis rap no vaya a superarte, etcétera. Y, y ahí lo intenté un día también, entre broma con amigos, así como por interno, ¿cachai? Una conversación de amigos, un juego. Y de ahí para adelante vi que lo podía hacer y lo empecé a tratar de hacer, pues. Claro, porque es distinto totalmente atreverse a rapear y yo me imagino que hay que tener una personalidad, una prestancia para empezar a hacerlo, a reconocer tu Tiene voz, tu todo, estilo, tu tiene ritmo. una entonación y todo, y tenés que creerte el cuento, y es parte de eso también, que también fue un desarrollo más o menos complicado, porque yo siempre he sido más para adentro, pues más piola, en escena artística. Me felicitan y todo, y la raja y la guay, y yo así, "Oh, ya, ya, vale". Me pongo nervioso, ¿cachai? No me gusta. Y el rap implica el ego trip que le llaman, pues viaje del ego, o sea, es como aquí estoy yo soy MC, etcétera. O sea, es como una suerte de performance también, en cierta manera. Es un personaje, pues. ¿Tú lo entiendes así? Tus Sí, po. presentaciones en vivo, Narayo en sí es como una suerte de personaje, un hombre en el escenario, digamos. No es, No me no he es parte presentado nunca en no vivo. es que Narayo en sí se vaya a la casa y sea el mismo que está en el escenario. No, pues el proyecto de las canciones de Naray es como lo que sentimos todo, pero ultra condensado, ¿cachai? Así como de repente por eso igual hay canciones que son muy agresivas en respuesta a ciertas circunstancias y es como que se condensa todo ahí y es una catarsis personal que yo tengo, po. Una protesta, algo así. No, como que por ejemplo para las protestas y todo se acumulaba de repente mucha rabia y yo lo usaba como proceso personal para encapsular esa rabia, meterla en una cuestión, en una cápsula que es sonora en este caso y me libero de eso. Y que ronde, y si esas emociones encapsuladas en ese momento resuenan en alguien, puta genial, po. Vale. Oye, te quería preguntar, ahora hablando de tu composición actual, cuando compones una canción, una música, ¿qué te, qué te inspira a la hora de componer? ¿Cómo funciona ese proceso creativo en ti? ¿En qué consiste? ¿Me puedes dar un minuto? Disculpa, que tengo que salir a hacer algo. Dame un segundo. Parece que llegaron los amigos de Cuatro Patas.
Bueno, aprovecho de saludar aquí a la gente que ha mandado saludos, a Naray. A ver. Dos Big dice buena Narayus. El Nipal dice que grande Naray. A toda la gente que nos está escuchando en este minuto. Bis, Gunner, buena, buena. Bueno, ahí ya está de vuelta nuestro amigo. Ya, ahora sí, disculpa. Llegó el alimento. Carlos Ferrer. ¿Qué me habías preguntado? Disculpa. Oye, te, te estaba preguntando ¿qué te inspira a la hora de componer una canción? ¿Cómo funciona ese proceso creativo? ¿En qué consiste? Pues si me puedes contar cómo funciona desde que empiezas a hacer una canción o la canción empieza a hacerse y tú no te das ni cuenta y llega un minuto que sale. ¿Cómo es eso? En general, no sé, sea el estilo que sea, es automático. No requiero planificación en general. Y por términos de tiempo nunca se refina mucho tampoco. Como que sale. ¿Por qué el tiempo, o ¿Cachai? sea, tú necesitas que tu música salga rápido a YouTube o a las plataformas que la subes? No, es que tiendo a ser un poco disperso igual. Ya, Entonces me encariño con algo un rato y dura ese rato y después paso y si lo dejo para después no, después lo voy a arreglar, qué sé yo. En general, en el plano general, igual hay excepciones. eh, Queda en el camino nomás y se me ocurre otra idea y sigo avanzando, entonces las voy matando al tiro. a todos nos pasa. Sí, sí, al tiro nomás, independiente que no quede así en tan buena calidad, que no se manda a masterizar a los mejores estudios, etcétera, ya. Es una pieza que se entiende, no suena mal. Podría sonar mejor, sí. Y con eso estoy satisfecho, porque vaya siendo también testimonio de ¿cómo se llama? De lo que uno piensa y lo que uno siente. Hartas La cosas. contingencia igual te va demandando que sea rápido esa subida a internet de tu nuevo material, ¿o no tanto? Antes más, ahora ya no estoy tan concentrado en eso, ando más tranquilo. Ya. Hago cosas, no sé, pues ahora estoy haciendo una canción, no sé, bueno, hice una que sampleé la obra de Schubert de la Virgen María, Sí, el Ave la hice María. rap, sí. Esas cosas que requieren un poquito más de tiempo, de cabeza, etcétera, y se pueden desarrollar, pues es un concepto. Es Claro. distinto a estar reaccionando todo el rato. Ahora que estoy, por ejemplo, estoy haciendo una canción de los pecados capitales y cada uno de los pecados, no sé, pues va a una sección del pecado de la ira y empieza con la P de pecado. Después viene otro pecado capital y viene la E. Después viene otro pecado capital y viene la C. Y voy a hacer la palabra pecado. Y son un trabajo un poquito más que se tienen que desarrollar. Claro. Entonces funciona así de manera bastante aleatoria tu trabajo y ahora estás en un proceso mucho más de elaboración. Te toma más tiempo para componer algo. Un poquito, claro. O sea, no para componerlo, sino para arreglarlo. Ya, la idea central sale más rápido. Al tiro, sí, sí, eso es automático. ¿Y escribes tus letras o las vas improvisando, cantando y después las anotáis y las grabáis? ¿O de repente tenéis tu carpeta Las voy así a de escribir, no, tengo letras? las voy escribiendo en el momento, pongo un beat, las voy escribiendo en el momento y voy viendo cómo suena y sigo avanzando y en, no sé, media hora puedo tener una canción ya lista. Se graba una vez por pedazo y después se escucha y se tira entera. Vale. Segundas voces, terceras voces, hasta cuartas voces a veces y un poquito de ecualización, mezcla por aquí, compresiones y sale. Oye, y te quería preguntar ahora una percepción tuya. ¿Cómo crees tú que el público ha recibido tu música? Sobre todo hablemos de Naray, desde los últimos 3 años. ¿Cómo has percibido eso? ¿Cómo lo has notado? La recepción de la gente a tu música. Bien, bien a la gente le ha gustado. Es que no había nada tampoco, po. No había mucha competencia. Al principio no sé, o sea, espero que bien. Yo por lo menos ha llegado apoyo y eso es difícil, pues yo tengo amigos
que tienen proyectos de tremendas bandas y 100 suscriptores, un par de comentarios de los amigos. Entonces igual hay una recepción, no es masivo ni nada, pero hay gente que le gusta lo que uno hace y eso siempre se agradece. Te dejan Cuando te cariño refieres ahí. a que no había competencia, cuando contabas eso, te refieres a que no, de parte de la música, sobre todo de la música rap, suele ser utilizar la crítica social. ¿No ha habido una visión crítica al proceso social que ocurre en Chile hoy en día? Quizás a eso te refieres. No había nada, no había nada. Yo no conocía a ningún artista que haya de música popular que sea explícito en su pensar. Habían muchos que tenían su propio pensamiento, tú mismo, me imagino, mucha de la gente con la que yo trabajo, que hacemos canciones, tenemos nuestro grupo de amigos, pero nadie lo manifestaba, no había música activista de eso. Eh, bueno, yo en parte lo hice por eso también, porque no había nada para ver si aparecía más gente que quizá le haya pasado lo mismo que a mí, que fue en su momento el rechazo por el pensamiento político. Eh, y también porque me nació hacerlo por lo mismo, po. O sea, me Claro. sentía así, porque quería explicarme, quería darme a entender. O sea, tuvo un costo también hacer explícito tu pensamiento en las canciones, en cierto... No, antes yo no hacía música así, no me gustaba, lo encontraba panfletero. Yo siempre fui de la opinión antes, no había entendido muchas cosas, pero antes pensaba, si quieres hacer música, haz música, si quieres hacer política, escribe un libro. Ya. No me gustaba escuchar a Violeta Parra o a Víctor Jara hablar de política porque no te explicaban nada en las canciones. O sea, no había desarrollo intelectual detrás, eran panfletos, era puras emociones, puras frases bonitas, frases célebres que hasta el día de hoy se recuerdan. Pero no había un desarrollo intelectual detrás. Y a mí la política siempre me gustó desde ese aspecto. Desde chico me gustó meterme en los libros, entender bien los pensamientos, qué significaba, cómo había sido históricamente, para yo también tener un actuar político, para que sea informado y con fundamento. Entonces nunca me gustó manifestar mi opinión en términos musicales. Yo tocaba en una banda y ahí todo el mundo era de izquierda. No sé, para las votaciones, imagínate, ¿Tú eras de estaban todos izquierda? hablando de las votaciones. No, yo soy de derecha de muy chico. Yo fui de izquierda hasta los 20 años. Desde la adolescencia hasta Y los 20, digamos. sí, hasta los 20 y a los 20 era anarco-insurreccionalista. ¿Pero partiste en el anarquismo o te sentiste parte de una izquierda institucional en algún minuto? ¿O siempre en el No, sí, anarquismo? cuando era chico tenía ciertos pensamientos de izquierda, pero no era tampoco, te estoy hablando 15 16 años, no era un pensamiento muy letrado, no tenía ciertas nociones yo nomás, y me atraía a la izquierda, tampoco me sentía a la ¿Algo más izquierda ni decía, estatista, ¿ah? algo más estatista, cosas así, o ni siquiera? No, como simplemente el resentimiento contra Pinochet, etcétera. Ya, Porque mi familia también había sido de izquierda, pero nunca leí nada de cabros chicos de política, me gustaban otras cosas, leía Harry Potter, las crónicas de Narnia, el Señor de los Anillos, ya, vivía en otro mundo, no. Igual estudiaba filosofía, me gustaba Platón, me gustaba de chico Platón, 13 años, pero eso me gustaba. No había un desarrollo político, entonces en cierto punto no tenía ciertas ideas de izquierda, más por una cosa romántica, porque me gustaba Silvio Rodríguez también y repetía cosas que ellos decían, pero no era declarado, yo no decía yo soy comunista y yo soy socialista, no decía ya. nada. Hasta que Ah, después descubrí el anarquismo. te dijiste soy anarco-insurreccionalista, ¿cómo es? Primero fui anarquista, ahí ya me empecé a leer y entender varias cosas, anarco, comunista, socialista, federalista, O sea, siempre en el trabajando anarquismo siempre. de la izquierda, no en el ACAP o esas cosas. No. Y después eso se fue radicalizando, pasé a ser de colectivo anarquista, hacíamos patagones sin represa en esos años, toda Ah, esa sí, me acuerdo. insurrección que hubo, ahí andaba yo metido en organizaciones, armando las protestas. No, nosotros no armábamos a la gente, nosotros poníamos un par de panfletos y la gente llegaba y se congregaba. Ya, Eh, y después con el tiempo me fui radicalizando más. Nunca me mandé en ninguna cagada, gracias a Dios, porque yo siempre fui del pensamiento de que si lo vas a hacer no te pueden pillar jamás, en esos años de que de cabro chico. claro.
Y después llegó un punto en que me hizo tan mal todo ese resentimiento, toda esa visión antisistémica que me metí en religión. Me metí en Pero religión a empezar a estudiar conceptos. disculpa, ese es como un punto de inflexión en ti que te empezaste a dar cuenta que eso te hacía mal a ti como persona. Sí, pues. Sí, sí, me hacía mal. Estaba enfermo en la cabeza. Todo O sea, anarquista está que enfermo en también la te puedes cabeza. sentir más Todo que leer un anarquista está libro enfermo. o que alguien te convenciera de algo. No, yo estudiaba solo en mi casa y después salía yo a convencer a más gente. ¿Sentías que eras como resentido? ¿Algo Sí, así? pues. Sí, por resentido. Todo te molesta, pues sí es la ideología del resentimiento. Toda la idea de izquierda. Y ese Mm, resentimiento te termina haciendo daño. Mental, en el alma, en el cuerpo. Te tratas mal a ti mismo, caes en cierto nihilismo también. claro. Y, pero yo de chico era creyente, iba a la iglesia y todo. Chico por mi cuenta, me gustaba mucho. A los 8 años, 7 años. Y siempre creí en Dios, a pesar de todo. Entonces llegó un punto que dentro de estas indagaciones paranoicas y todo, empecé a cachar que si habían unos malos en el mundo, esos malos ocupaban cosas que no solamente eran materiales. Entonces me empecé a estudiar a Miguel Serrano, esos nacionalistas, nacionalsocialistas esotéricos. Empecé a ir a las gnosis, que son como sectas eh, que mezclan todas las religiones a lo tonto, son tontos. Estuve ahí un tiempo y después me metí a los Krishna. Fui a empezar a estudiar para allá, religión. O sea, como que empezaste a necesitar saciar algo espiritual. Sí, muchas dudas espirituales. O sea, yo pensaba en mis reflexiones personales internas en esos años. Si Dios existe y se puede conectar con Él, es lo único que en realidad se debería investigar. Si es el objetivo de la vida, a nivel trascendental. O sea, ¿qué estoy perdiendo el tiempo en esos años? Mi pensamiento, mis cambios personales, rupturas internas. ¿Qué saco de estudiar tanta política? Si hay cosas más importantes, hay otros conceptos filosóficos que son mucho más importantes. Claro. Y ahí me metí de lleno, o sea, empecé a estudiar y pues, bueno, fue una planadora filosófica, era increíble. No había no tuviera una duda en términos axiomáticos, racionales, filosóficos, que no estuviera respondida y de forma implacable. No había cabía ninguna duda. Entonces, después con eso el estudio se empezó a llevar a una práctica, la práctica religiosa. Vale. Yo no sé si a ti, pero a mí se me corta bastante. Lo último entendí bastante poco. ¿Me escuchas bien tú? Sí, ahora te escucho bien, pero se estaba dando vueltas así como cargando tu rostro recién. Y A ver, habla, no te escucho nada. Ahí sí. chuta. Ahora sí, Yo te escucho. ahí se está regularizando. Bueno, entendí que empezaste con una búsqueda espiritual y empezaste a cuestionar más cosas, ¿no? Una búsqueda Claro, a amplia. que, a que si, a que si había algo que valía la pena indagar filosóficamente y como filosofía de vida era la religión, era tratar de conectar con Y todo Dios. esto de cosas materiales, ¿te diste cuenta que eso no iba con el pensamiento político que tenías? ¿Algo así? ¿Cómo? Disculpa. Que al traducir esta búsqueda espiritual, estas meditaciones o reflexiones profundas, te fuiste dando cuenta que eso no iba con el pensamiento anarco-insurreccionalista que tenías o con la idea. Siempre mi idea de anarquista igual era más espiritual, qué sé yo, o sea, era una lucha contra el mal, siempre en esos términos. Responsabilidad moral, equivocada en el análisis, en la metodología, en la práctica, en la idea, todo estaba pervertido, yo no sabía, yo me di cuenta después.
em, pero siempre con una visión de hacer el bien. Esa era la idea. Y después ya cuando te metías en religión, las religiones antiguas por lo menos, que yo la religión védica y la católica la considero muy, muy parecida, se parecen en muchas cosas. Hasta se cantan rosarios, también se reza el rosario, una oración es parecida a las del rosario católico, o que van, que apuntan a lo mismo. Esas religiones en general son monarquistas, tienen una Claro, visión de la sociedad que es distinta a la modernista, donde entra el liberalismo, el comunismo, el anarquismo, el nacionalismo, que piensan en términos de Estado, de una organización, es otro tipo de organización social. El claro. monarquismo es distinto, el monarquismo ve la sociedad por estratos al final, pues, o sea, cómo se van relacionando esos estratos más orgánicamente hasta que se canalizan en una persona que es el rey y que ese rey ojalá tiene que ser moral, en términos religiosos, Claro. para dirigir la sociedad en función de lo que diga Dios y, como antena de la sociedad, o sea, y también hay una orgánica desde las bases en que si no se respeta al rey, el rey no tiene poder. No, no, la gente no atiende a los llamados del rey. Entonces, vino una comprensión de la política más profunda y asociada con la espiritualidad. Ya no era solamente organización social en términos de medios de producción. Es distinto, es otro tipo de visión política, más profunda. Entiendo. Muy interesante el camino. O sea, contamos así, me cuentas cómo lo viviste tú, y me imagino que en cierto sentido también, yo te decía adelante, ha tenido un costo también social, o de relaciones personales, interpersonales, me refiero. Sí, 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 que igual, no sé, yo de chico era bien tajante con mi pensamiento político, entonces igual nunca fui muy popular. Ok. No, no sé, llegaban punky así de la escena rock en la que yo me movía, oh, yo soy anarquista también, y yo los que me le decía, hermano, tú no eres anarquista, tú eres un buen curado. No he estudiado, no sabí de la wea que estoy hablando. No, no hables conmigo, por favor. Así pesado, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, es lo que no me molesta, no me afecta que no caerle bien a la gente y por mi pensamiento, no. Por eso Entiendo. igual hago lo que hago, pues no. Igual se recibe harto taco y harta funa, pero ¿qué me importa? Yo soy feliz mientras sea honesto nomás. Claro. Para ir cerrando, te quería preguntar cuáles son tus futuros proyectos artísticos, en qué estás, qué es lo que qué tienes en mente o qué estás trabajando, si nos puedes adelantar un poco de lo que se viene con tu trabajo. Estoy haciendo ese rap que te decía que va a ser con palabras con una sola letra, que inicial, po. Que si todas las palabras tienen que empezar con P en cierta estructura, cierta cantidad de tiempo. Después con E, y así, con C, con A, con D, con O y con S. Eso y ya estoy casi terminando, no me quedan un par de letras, dos letras. Y yo quiero hacer algo para el 18, una cuequita, pero picado violeta parra, así como no cueca normal, sino como un poco más libre. Me gusta ese estilo que toca la violeta. Sí, Para olvidarme de ti, eso es una cueca en el fondo. claro, El ritmo, todo. Tiene otra estructura, pero tiene la misma raíz. Ese tipo de música folclórica me gusta. Esas entiendo. dos cosas yo creo. Buenísimo, po. Y nada, eso era la entrevista de hoy día. No sé si quieres decir algunas palabras finales, qué te pareció, o contarnos algo que que te haya quedado en el tintero. Tienes total No, libertad. gracias. Agradecer por la invitación nomás, muy agradable. Tú también eres una persona muy agradable, gran músico, se siente mucha admiración, me gusta mucho lo que hace. Me recuerda, es como escuchar a Atahualpa Yupanqui, pero de hoy en día, así. Una mezcla entre música folclórica con música clásica, que siempre es muy, muy bonita. Así que eso, se agradece la invitación, las preguntas también. Bacán poner ahí. Bueno, eso, po.
Esto va a quedar aquí para cualquier persona que cuando lo esté viendo en algún otro minuto. Gracias por estar. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Chao. Gracias, amigos. Chao, chao.